Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Legrand queremos darle la más cordial bienvenida a este segundo webinar de este año 2021. Agradecerles su participación y bueno, darles la bienvenida. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy los voy a estar acompañando entonces como moderadora de este webinar, una vez más en este nuevo año. Y bueno, saludar también a don Juan y a don Néstor que nos acaban de escribir por acá por el chat. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante interesante y es acerca de nuestra bandeja tipo canastillo Cablofil, todas las bondades que tiene, todos los beneficios, por qué deberían usarla, por qué deberían conocerla. Y para esto nos va a estar acompañando el día de hoy el Product Manager de este producto y de las canalizaciones Legrand, Salvador Burton. Pero antes de presentarle a Salvador y que él dé inicio a esta capacitación, quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma. Sé que ustedes la conocen ya bastante bien. Ahora mismo vamos a activar el modo preguntas, así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, la pueden hacer a través del chat haciendo clic en el símbolo de interrogación. Y de esta forma, si Salvador no va viendo las preguntas al momento, también podemos responderlas al final, colocarlas en pantallas y así hacer toda una sección de preguntas para tratar de responder la mayor cantidad posible. Saludos también a don Ernesto, aprovecho aquí, hago una pausa, que nos está acompañando desde la semana pasada desde México. Así que saludos don Ernesto, muchas gracias por conectarse con nosotros. Ok, y bueno, además de comentarle
acerca de esta plataforma, de que ya está activo el modo preguntas, también en el panel de eventos, ahora mismo se encuentran disponibles 2 archivos para que ustedes lo puedan descargar. El primero es la presentación que estamos haciendo ahora mismo y el segundo es una información adicional que Salvador les va a hablar un poquito más adelante de qué se trata, pero ya se encuentran disponibles en el panel de eventos archivos compartidos. Y si necesitan que esta ventana AB, donde me estoy viendo yo ahora mismo, donde se va a ver Salvador en unos minutos, no les interfiera con la presentación, los invitamos entonces a acoplar la ventana. En esta ventana AB hay un botón que se llama acoplar con una flechita hacia arriba, así que lo invitamos a hacerlo de esta forma para que no le interfiera con la presentación, ya sea que pueda ocultar alguna imagen o algún texto, etc. Así que eso, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse y ahora sí, Salvador, no sé si te encuentras por ahí, para que demos inicio a esta capacitación. Hola Alba, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, Salvador. Perfecto, genial. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Espero que me escuchen bien y que todo nos funcione impecable para esta jornada, ¿cierto? Como decía Alba, la segunda jornada de webinar que tenemos este año, ¿ya? Así que nos toca un tema bien interesante de tratar. Veo que están desde México también. Ernesto, un saludo. Un tema muy interesante que tratar que habla sobre los sistemas de canalización metálico, pero en particular sobre el tipo canastillo, ¿ya? Una solución de canalización, ¿cierto? Que ya en Chile tiene un buen tiempo. El Legrand, a través de su marca Cablofil, también está hace ya un buen tiempo presente en el mercado. Y es una solución que ha ido ganando terreno, ¿cierto? Desplazando a otras soluciones también más tradicionales, como pueden ser las escalerillas y las bandejas, ¿cierto? Porque tiene asociada una serie de beneficios, ¿ya? Ahora, como novedad dentro de esta charla el día de hoy, ¿cierto? Para los que ya tal vez han escuchado o conocen un poco de la canalización tipo canastillo, sabrán que la norma que teníamos, o que tenemos de hecho todavía un poco vigente, ¿cierto? En nuestra NSH LEC 4/2003, no contemplaba aspectos normativos referentes al canastillo, ya sí a las bandejas metálicas, sí a la escalerilla, pero ni siquiera nombraba la palabra canastillo, no estaba dentro, ¿cierto?, de esta lógica. Pero con el cambio normativo, ¿cierto?, que vamos a tener, ya vamos a hablar un poco de eso, el canastillo ya parte y está dentro de la norma, ¿cierto?, tipificado como solución, con reglas, ¿cierto? Y vamos a tocar algunas de ellas en esta tarde, ¿cierto?, para que nos vayamos desde ya interiorizando con los cambios normativos que vamos a tener durante este año. Bien, como decía Alba, entonces, soy Salvador Burton, Product Manager de Legrand, ¿cierto?, para las soluciones de canalización. Y en la presentación la tengo estructurada de esta forma, una breve introducción de qué es la canalización Cablofil. Vamos a tocar los puntos importantes y nuevos que trae la norma 4, RIC número 4 de canalizaciones. Ya vamos a hablar de los beneficios que tiene Cablofil, por qué es mejor en comparación a otras soluciones de canalización metálica. Vamos a hablar del portafolio y luego un cierre y conclusiones. ¿Ya? Así que para que el tiempo no se nos haga corto, comencemos de inmediato. Todas las preguntas que tengan igual las pueden ir escribiendo en el chat. Con Alba después las vamos a ir respondiendo al finalizar. Cablofil, entonces, es una solución de distribución de cableado. Nace de la necesidad, entonces, de distribuir cableado, ya sea de fuerza, de datos, de otros servicios, tanto en interior como exterior. Ya eso es súper importante. Hay terminaciones que nos permiten trabajar esta solución de canalización metálica tanto en interiores como en exterior. Los permite canalizar de forma conjunta, ordenada. Cablofil como tal, ¿cierto?, lleva más de 30 años revolucionando la soportación de este tipo en este tipo de solución metálica, y hay más de 251 millones de metros de canastillo Cablofil instalados en el mundo. Ya la distribución de este producto va por más de 60 países. Chile es uno de ellos también. ¿Ya? Pero como solución, ¿qué es Cablofil? Es una bandeja tipo canastillo, fíjense que está compuesta de varillas que son de acero de alta calidad, que tienen de partida ya un primer diferenciador, que es electrosoldado de forma homogénea y controlada. Por tanto, no son soldaduras de cada uno de los puntos por separado, sino que todo el material se solda de una sola vez, homogéneamente. Ya eso se aprecia claramente cuando uno ve el producto. Otro de los puntos importantes que tiene Cablofil es que
tiene un borde que es patentado, ya que está diseñado para que no se rompa la chaqueta de los conductores. Generalmente la instalación de estos productos uno lo instala, ¿cierto? Ya sea en techo o en muro, de acuerdo al soporte, y luego coloca el cableado. Entonces, para prevenir el daño en las chaquetas de los cables, Cablefield tiene, ¿cierto?, un borde patentado especial que no daña la chaqueta de los conductores. Pero el punto que más agrada siempre al instalador de este tipo de solución es principalmente el que sea una solución versátil y rápida, que nos permita, ¿cierto?, modificar el enrutamiento, el diseño, ¿cierto?, de la canalización en terreno, in situ. De repente toca enfrentarse en situaciones en las cuales uno de los accesorios se dañó o de repente tal vez había un punto que no estaba bien considerado al momento de ejecutar la obra. Entonces, ya si no tenemos el accesorio de otro sistema de canalización, que son accesorios fijos, ya nos empieza a complicar. En el caso del canastillo Cablefield, simplemente se modifica, ¿cierto?, el diseño del canastillo con cortes y con uniones y se puede adaptar a la forma que se necesita. Entonces, esas soluciones, ¿cierto?, esas diferencias son las que gustan mucho a los instaladores porque facilitan el trabajo. Ahora, ¿qué punto es importante? Y lo hacía referencia hace un rato atrás con respecto a la norma. Nosotros, ¿cierto?, hasta nuestra norma NSH 4 del año 2003, ¿cierto?, no teníamos ni siquiera mencionada la palabra canastillo como sistema de canalización metálica dentro de la normativa, ¿ya? Entonces, generalmente quedaba ahí una ambigüedad de qué era lo que realmente se debía pedir para este tipo de soluciones. Generalmente se orientaba de acuerdo a lo que salía de bandeja y de escalerillas. En su gran mayoría no ha dejado mucho de ser así, lo vamos a revisar, pero sí ahora hay algunos puntos bien específicos para tratar el canastillo. ¿Ya? ¿Por qué pegué estas dos imágenes? Porque justo de casualidad, el día de hoy, martes 12, ¿cierto?, de enero del 2021, se publica en el diario oficial, ¿cierto?, los 19 pliegos técnicos, ¿cierto?, que va a tener nuestra nueva norma 4, ¿ya? Así que tal cual como lo dice en el diario oficial, de la fecha de publicación, 6 meses posterior a eso, van a empezar a ser exigibles entonces los nuevos pliegos técnicos de nuestra nueva norma de instalaciones eléctricas de baja tensión. Así que los invito desde ya que los puedan ir a buscar a la SEC, revisar, ¿cierto?, ver en la página del diario oficial también la publicación que se realizó. Bien, pero en esta nueva publicación aparece precisamente el pliego técnico número 4, que es el referente a las canalizaciones y el que un poco nos va a dar el marco también de esta charla. Fíjense que ahora sí, ya dentro de este pliego técnico número 4, ¿cierto?, en su punto número 7, del 7 al 7.2 en adelante, ya habla de los conductores en canastillos portaconductores. O sea, ya aparece el canastillo como una solución dentro de la norma, ¿ya? Y los define también, ¿cierto?, como canastillos portaconductores, soporte de conductores formados por alambres de acero normal o inoxidable, soldados, formando una malla plegada de modo, ¿cierto?, de formar una estructura de sección transversal rectangular, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, con la forma del canastillo, y en caso de ser acero normal o su terminación será galvanizada en caliente o en electrocincado, ¿cierto? Que son las soluciones también más típicas que podemos encontrar y que podemos conocer para estas canalizaciones de tipo metálica. Ya hace obviamente unas exigencias también de características al canastillo, ya que son también bien comunes: resistencia al impacto de 5 Joule, temperaturas mínimas de instalación y de servicio, propiedades, ¿cierto?, eléctricas, resistencia a la propagación de la llama, establece, ¿cierto?, condiciones, ¿cierto?, de características para los tipos de canastillo que se vayan a instalar. Eso es lo que trae de nuevo la norma. Y fíjense que en el 712.3 lo que habla también es sobre las normas anteriores de este mismo pliego, que hace referencia a las escalerillas y también a las bandejas. O sea, muchas de las normas que son aplicables a las escalerillas y a las bandejas son también aplicables a los canastillos portaconductores. Las vamos a ir revisando porque generalmente muchas de ellas son motivo de pregunta, ¿ya? Así que si sirve para poder también ir despejándola, muchísimo mejor. ¿Ya? Lo primero que vamos a encontrar también dentro de la nuevo apartado de canastillo habla sobre una condición, ¿cierto?, que nosotros venimos también haciendo alusión hace bastante tiempo en las charlas del canastillo Cablefield, que es la capacidad de las canalizaciones metálicas de poder soportar altas temperaturas.
¿ya? Generalmente, cuando hablamos de canalizaciones plásticas, importa mucho, ¿cierto? El que sea ignífugo, incombustible, autoextinguente, nos preocupamos mucho de eso, pero generalmente cuando se trata de canalizaciones metálicas, como que tendemos a olvidar también ese tipo de cosas, pero que debiesen ser exigibles, porque son estructuras que a la larga igual pueden sufrir deformaciones o ceder en presencia de altas temperaturas. Ya, entonces, en el punto 7.12.4 dice: los canastillos portaconductores con sus accesorios, ¿cierto?, de unión y soporte, formarán un conjunto, ¿cierto?, eléctricamente continuo. Fíjense que acá ya hay un primer punto que rige que la resistencia, ¿cierto?, en el conjunto, la resistencia máxima sea de 5 miliohm, ¿ya? Eso es súper importante y de acuerdo a la IS 61537 lo norma. Ya dice también que todas las partes metálicas del sistema de canalización deberán estar conectadas a un conductor de protección cada 3 metros. O sea, sí o sí tengo que llevar un conductor de tierra de protección, ¿cierto? Y unirlo al canastillo cada 3 metros mediante algún accesorio, ¿cierto? Mediante alguna solución, asegurando de esta forma la continuidad, ¿cierto?, eléctrica del sistema de canalización. Eso es súper importante, ¿ya? Y dice, así también los fabricantes deberán demostrar, o sea, cada vez que ahora consideremos una solución de canalización tipo canastillo para ser instalada, ¿cierto?, el fabricante deberá demostrar mediante pruebas de laboratorio la contribución positiva positiva de la compatibilidad electromagnética, ¿ya? Y además, la resistencia al fuego según E90, de acuerdo a la norma DIN 4102-12. O sea, no solamente el sistema de canalización tiene que garantizarme el poder tener una buena compatibilidad electromagnética cuando se trate de cables de fuerza y de comunicación, sino que además deberá estar certificada de acuerdo a una norma alemana, ¿cierto? DIN 4102-12, con clase E90, ya lo que hace referencia directamente a cómo se va a comportar esta estructura metálica en el caso de un incendio. También va a ser exigido. Los accesorios de unión, ¿cierto?, los canastillos serán diseñados exclusivamente para este fin. Ya eso es bien similar a lo que se exige actualmente para las canalizaciones plásticas. Fíjense que las uniones de distintas secciones se harán mediante piezas de unión por compresión, ¿cierto? No se aceptarán uniones soldadas para este fin. A diferencia, ¿cierto?, que en bandeja hay unos puntos que sí se permiten soldados. Los accesorios de montaje, tales como derivaciones, reducciones, uniones, cruz o uniones en T, se podrán formar, como decíamos, en terreno mediante los cortes adecuados de los alambres, que es la característica en general que tienen los sistemas de canalización tipo canastillo, nos dan esta facilidad. Ya los accesorios que unen entre canastillos portaconductores deberán ser de fábrica, ¿cierto? O sea, no van a poder ser alternativos, tendrán que ser de la misma fabricación del canastillo que se está utilizando, ¿cierto? Y en general, ¿cierto?, como medio de soporte se preferirá también que los soportes sean, en los cuales se va a montar el canastillo, sean también del mismo fabricante. Eso es lo que establece el punto 712-8, ¿ya? Ahora, otro de los puntos que están dentro de este nuevo pliego 4 para las canalizaciones, ¿cierto?, metálicas, son referentes a los ambientes, ¿cierto? El que podamos escoger adecuadamente el tipo de terminación de la canalización metálica para el ambiente en que lo vayamos a utilizar. Entonces, fíjense que el 711.8.1 establece que para ambientes, escalería, bandejas también, o canastillos en ambientes secos, sin presencia de agentes químicos activos, cuya resistencia a la corrosión deberá ser baja, interior y exterior, ¿cierto?, o no ubicadas en zonas costeras. Ahí vamos a poder utilizar un canastillo más sencillo, con un electrocincado, por ejemplo. En escalería, en ambientes húmedos, ahora ya cuando hablamos de humedad, pero sin presencia de agentes químicos, vamos a hablar de soluciones que son electrogalvanizadas. Y ya cuando estamos en presencia de ambientes húmedos, mojados, o directamente en zonas con agentes químicos altamente corrosivos, como podría ser la industria de alimentos, la industria de la minería, por ejemplo, ciertas zonas portuarias, vamos a hablar de soluciones, o debiesen ser instaladas soluciones que sean galvanizadas en caliente o bien, ¿cierto?, de aluminios o aceros. Bien, la distancia útil, y esto es una consulta que generalmente la han hecho en otras capacitaciones, es cuál es la distancia que debe existir entre el montaje del canastillo y la separación contra el techo, la parte superior de la instalación. Entonces también está normado la distancia útil entre la escalerilla o el tipo de canalización que se vaya a utilizar, en este caso canastillo, deberá ser de al menos
0,3 metros, 30 centímetros, ¿cierto? Respecto al techo. Ya existe también entonces esto ahora bajo norma, está tipificado, ¿ya? Habla también en el punto 7.10.12, en el punto 7.10.12, habla referente, ¿cierto?, a la sujeción y cómo se va a realizar el sistema de montaje ya de la canalización metálica. Establece, ¿cierto?, distancias de 1,5 metros entre soportes, ya, y deja también abierta la posibilidad, ¿cierto?, de que esta distancia sea mayor siempre y cuando sea debidamente justificada. O sea, si es que realmente podemos garantizar una resistencia mecánica con separaciones mayores, se podría justificar. De lo contrario, lo establece, ¿cierto?, a 1,5 metros. Ya, otro punto importante son, ya dijimos, las distancias útiles, la capacidad de llenado, 40%, ¿cierto?, establecida en el 7.10.19, ¿cierto? Y fíjense que también hace referencia a que los conductores dentro de la bandeja deberán, ¿cierto?, mantener su posición. O sea, no van a poder estar solamente puestos sobre la canalización, sino que van a tener que mantener su posición. Por tanto, se pide que durante el recorrido los cables vayan amarrados al sistema de canalización y debidamente ordenados, ¿ya? Son varios puntos que nos va a tocar estudiar, ya son varios puntos, ¿cierto?, que tiene modificación, la nueva norma, nos va a tocar ponernos al día. La idea, ¿cierto?, para nosotros durante este año es avanzar también en esta línea, ¿cierto?, invitarlos a la mayor cantidad posible de capacitaciones con estos nuevos cambios normativos para que ustedes también se puedan ir adaptando y acostumbrando. Tenemos, ¿cierto?, varios meses para poder aprender y ponernos al día con los cambios de la norma que viene, ¿cierto? Yo siento a mejorar, ya mi apreciación bien personal viene a mejorar, porque teníamos una norma ya bastante antigua, ¿ya? Entonces, en base a eso, conversemos acerca un poco de los beneficios que tiene Cablofil, ¿ya? Vamos a tocar también algunos estándares, algunas cositas y recomendaciones que se pueden hacer al momento de considerar instalaciones de este tipo de soluciones. Primero hablemos de la resistencia mecánica, que hace alusión, ¿cierto?, principalmente al punto de la norma con la separación, ¿cierto?, de los soportes de 1,5 metros. La asociación que existe de resistencia mecánica para los canastillos, en general, está asociada a principalmente la estructura del canastillo, pero más aún, ¿cierto?, la distancia que nosotros coloquemos entre los soportes. Mientras menor sea la distancia, obviamente, que haya entre los soportes, mayor también va a ser el peso que es capaz de soportar, ¿cierto?, por metro mi canalización, ¿ya? Por eso la norma establece este 1,5. Si nosotros nos fijamos en esta tabla que se encuentra acá, voy a activar mi puntero, y es una tabla que ustedes van a poder encontrar también en los catálogos de Legrand, ¿cierto?, en las guías de instalación de Cablofil. Son tablas asociadas a una canalización en particular. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un canastillo Cablofil de 54 milímetros de altura. Es aplicable, ¿cierto? Fíjense, es aplicable para pregalvanizados, electrocincados y galvanizados en caliente. Esta tabla sin problema. ¿Y cómo es la lectura de esta tabla? Como para que nos vayamos familiarizando. Fíjense que en el eje de acá abajo, en este eje X, lo que tenemos es la distancia de separación. La separación que existe entre los soportes de nuestro sistema de canalización, dado en milímetros. O sea, acá estamos hablando de 1,5 metros hasta llegar a 2,5 metros de separación. Bien, y en el eje Y lo que tenemos es la carga que va a soportar el canastillo que está siendo sometido a prueba, es la carga que está soportando en kilogramos por metro, ¿ya? Entonces, fíjense que para las distintas líneas, cada una de estas líneas representa distintos anchos de canastillo, ¿ya? A medida que la separación de los soportes es más amplia, ¿cierto? Mientras más separado se encuentre, obviamente se reduce la capacidad de carga que soporta el canastillo por kilogramo, ¿ya? O sea, mientras más junto, obviamente dijimos, estén los soportes, mayor también va a ser la capacidad de resistencia mecánica que tenga o de soportación que tenga, en este caso el canastillo. Por ejemplo, si lo vemos para un Cablofil de 600 milímetros de ancho con 54 milímetros de alto, con soportes a 1,5 metros, va a soportar un poco más de 120 kilogramos, ¿cierto?, por metro. Esa es como la soportación que tiene o la capacidad que tiene de soportar peso. Ya esa es la forma de lectura que tienen esas tablas que van a encontrar generalmente en los catálogos y en las guías de instalación. Bien, ahora,
Lógicamente, y aquí siempre me gusta ejemplificarlo con el ascensor, cuando a nosotros nos dicen un determinado peso, que soporta un determinado peso, significa que también existe un margen de seguridad, ¿ya? Una carga práctica de seguridad, como se llama técnicamente. Cuando nosotros nos subimos un ascensor y el ascensor dice que soporta, voy a poner un ejemplo, 400 kilos, claramente ese ascensor tiene que soportar más de 400 kilos. Existe una carga, entonces, de seguridad. La idea no es que tampoco la rebasemos o tratemos de llevarla al límite, porque ahí en el límite, si por ejemplo la carga máxima, por ejemplo, llegara para ese ascensor a ser 480 kilos, si nosotros lo lleváramos al límite, podría simplemente dañarse, romperse, generar un accidente o algo así, o tal vez no, es algo que no lo podemos saber. Entonces, lo mismo pasa con todos los sistemas de canalización metálicos a la larga, ¿ya? Y se estudian como si fueran unas vigas que están dentro de una estructura. Por tanto, al peso que nosotros ya vimos en esa curva, existe una carga, ¿cierto?, de seguridad. En este caso es de 1.7, ¿cierto? Lo que se aplica o lo que considera Cablofil es de 1.7, es su factor de seguridad. Ya, por tanto, serían esos 120 kilos multiplicado por 1.7, el límite, ¿cierto?, de peso que podrían soportar, ¿ya? Cuando uno ve las canalizaciones metálicas, esto es en general, canastillos, bandejas, o cuando ve, por ejemplo, escalerillas, siempre se analizan mecánicamente como si fuera una viga, ¿ya? Y se habla, ¿cierto?, de una flecha de esfuerzo. Acá me gusta un poco verla con esta otra imagen. Se habla de una flecha de esfuerzo. Cuando nosotros aplicamos una carga puntual, aplicamos cierto peso, con los cables generan un peso sobre esta de canastillo, pongámonos en el caso que es un canastillo, lo que debiese hacer o va a tender a hacer, obviamente, esta viga es flectarse, ¿ya? Las normativas generalmente exigen, ¿cierto? Exigen que la flecha de esfuerzo significa que la variación que pueda tener, ¿cierto?, este eje X, que acá se ve muy recto, ¿cierto?, pero acá se ve curvado, que la variación que existe entre la curvatura y la posición normal de ese eje, ¿cierto?, la norma pide que no supere, ¿cierto?, los 20 milímetros. Así está establecido en estándares internacionales. Eso es lo debido, ¿ya? Lo que se hace en Cablofil para garantizar una resistencia mecánica mucho mayor es que esta flecha, o sea, que esta desviación que se genera al aplicar peso sobre el canastillo, no, ¿cierto?, sobrepase los 10 milímetros. O sea, Cablofil voluntariamente limita la flecha, ¿cierto? Limita esta flecha de esfuerzo a 10 milímetros, a la mitad, entonces, de lo que permite, de cierta forma, los estándares internacionales o la normativa. De esa forma se garantiza también una mayor resistencia mecánica. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con las consolas o con los soportes. También tienen, ¿cierto?, cargas máximas de seguridad, ¿ya? En la guía de instalación, yo les compartí en el panel de control un archivo con, ¿cierto?, una guía de instalación. Ahí van a aparecer para cada tipo de soporte y para cada canastillo las curvas y las cargas, ¿cierto?, cuando yo quiero hacer el estudio mecánico, ¿cierto?, de una solución del tipo canastillo, ¿ya? Espero que eso haya quedado un poco claro. Generalmente hay preguntas respecto a eso. Ahora, la resistencia mecánica también tiene mucho que ver con cómo hagamos nosotros las uniones. Fíjense que un canastillo, en este caso Cablofil, cada vez que es sometido, ¿cierto?, a una carga, tiende a curvarse como si fuera una hamaca, ¿ya? Esa es su deformación natural, ¿cierto?, cuando se excede el peso, pero en ningún caso debiese permitir que caiga, ¿cierto?, el cableado de la carga. Ahora, les decía que tiene mucho que ver también con las uniones. Si yo quiero garantizar, fíjense que si yo quiero garantizar una adecuada resistencia mecánica, siempre debería, o no debería, mejor dicho, no debería considerar que la unión de dos tramos de canastillo, si tengo dos tiras de 3 metros, que la unión que junta esas dos tiras quede justamente en un soporte. Porque claramente lo que se va a provocar en este caso es que las flechas ejercidas en ambos lados, en los 3 metros de ambos extremos, va a tender a generar una torsión y a quebrar, ¿cierto?, ese accesorio de unión. Entonces, cuando yo, por ejemplo, considero la unión de dos tramos al 50%, o sea, imagínense que este es un tramo para 3 metros y este es otro para 3 metros, si yo considero a la mitad de dos soportes, ya, yo estoy bajando el rendimiento mecánico automáticamente a un 70%. O sea, tampoco es lo idóneo colocarlo, ¿cierto?, a la mitad, ¿cierto?, entre dos soportes. Bien, ahora, ¿dónde obtendría yo el resultado más beneficioso del máximo? Se establece, ¿cierto?, que yo pueda colocar, ojalá,
¿cierto? Que yo pueda colocar, ojalá, la unión, fíjense, la unión, ¿cierto? Que se ubique aproximadamente, ¿cierto? A 40 centímetros, a 40 centímetros de la unión. Ustedes dirán, está loco, vamos a estar midiendo, ¿cierto? A 40 centímetros de cada unión para tratar de hacerlo calzar, ¿ya? Los estudios, por ejemplo, que se han realizado en cablofiles, determinaron, ¿cierto?, que la resistencia mecánica máxima se alcanza, ¿cierto?, bajo esta situación, donde nosotros tengamos los soportes y tengamos las uniones, ojalá, ¿cierto?, a aproximadamente unos 40 centímetros de cada una de las uniones. Y en base a eso, ¿cierto?, en base a eso es que se presentó, ¿cierto?, una propuesta particular para tratar de sacar un rendimiento óptimo. ¿Ya? Fíjense que acá, eso sí, y generalmente nuestra cultura de instalación hace que todos coloquemos los soportes a 1,5 metros, ¿ya? Pero acá hay un caso particular en el cual podríamos espaciar soportes a 2 metros, ¿ya? Obteniendo también este rendimiento óptimo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en la configuración para no tener que pensar tanto más allá y hacer calzar, ¿cierto?, las uniones con los soportes? Si yo coloco un primer soporte y el segundo soporte lo limito automáticamente a 1,5 metros, cada uno de los soportes posteriores los coloco a 2 metros de distancia, eso me va a garantizar, utilizando tiras de 3 metros, que las uniones de esas tiras de 3 metros queden siempre a 0,5. No a 40 centímetros, a 50, o sea, casi en el óptimo, pero yo podría tener una configuración lo más cercana posible para obtener el óptimo de rendimiento mecánico. ¿Ya? Ahora, lógicamente, esta es una propuesta, el llamado, ¿cierto?, siempre es a cumplir lo que ahora va a decir nuestra nueva normativa eléctrica también, fija que puede ser a 1,5 y deja abierta la posibilidad de separaciones mayores cuando son debidamente justificadas. Así que es también un punto importante a tener en cuenta. Bien. Hablemos ahora un poquito respecto a la corrosión, que ese es otro de los puntos importantes cuando se trata de soluciones de canalización metálicas. ¿Por qué motivo es importante? Porque ya dijimos que si bien hay algunas que se pueden utilizar en interior, muchas de ellas se encuentran en entornos que son bien agresivos, ¿ya? Que son o muy químicos o altamente salinos, ¿cierto? Porque son productos, por qué no decirlo, de uso también industrial. Por tanto, el enemigo típico en esas zonas, ¿cierto?, es corrosión ambiental, ¿ya? Que es una reacción a la larga química entre el hierro, ¿cierto?, que está contenido en el acero, y un dióxido, ¿cierto?, presente en el aire. Ahí donde nosotros empezamos con el paso del tiempo, cuando se pierde la protección o cuando se daña la protección, a ver la aparición de esta sustancia química más rojiza, ¿cierto?, denominado óxido rojo, ¿cierto?, que es lo que van a tener nuestros sistemas de canalización. ¿Ya? Por tanto, es súper importante, y ya vimos que también están establecidos, ¿cierto?, en la nueva norma, también es súper importante elegir el tipo de canalización, en este caso el canastillo más adecuado para el lugar de instalación. ¿Bien? Entonces, dentro de las terminaciones, por ejemplo, que tiene Cablofill, nosotros tenemos 4 terminaciones: una electrocincada, una galvanizada en caliente, una en aceros inoxidables, tanto de 304L como 316L. ¿Ya? Cuando nosotros recomendamos una solución electrocincada, generalmente está recomendado para uso en interior. Es una solución que tiene una capa de zinc añadida, ¿cierto?, de forma como pintura electrostática, ¿cierto?, parecido a como se pintan los automóviles, que es una capa más delgada. Por tanto, no es un producto o no es una terminación que sea recomendable usar en ambientes muy corrosivos, ¿ya? Recomendación, obviamente, uso interior. Cuando ya hablamos de ambientes exteriores, pero más bien urbanos, como podría ser, por ejemplo, algún exterior en alguna bodega, algún exterior, por ejemplo, en algún estacionamiento, lugares donde tampoco sepamos nosotros que va a haber una gran concentración de humedad que lo pudiese dañar, es recomendable la utilización de galvanizados en calientes. Y cuando hablamos de zonas que ya son mucho más agresivas, por ejemplo, alguna zona costera, podemos hablar de una alternativa en 304L, ¿cierto?, acero inoxidable 304L, y ya cuando son ambientes mucho más agresivos, como podrían ser zonas más ácidas en la industria minera, ¿cierto?, o en la industria
de los alimentos, donde muchas veces está el ácido lácteo, ¿cierto? Que son materiales o elementos mucho más corrosivos, se recomienda una terminación 316L, que lo que se agrega, ¿cierto? Es molibdeno, que le da una capacidad de resistir, ¿cierto? Estos agentes corrosivos de mucho mejor forma, ¿ya? Entonces, es súper importante que lo podamos ver. ¿Cómo funciona la protección a la larga de estas soluciones? La vamos a ver en un segundo más, porque trabaja por una protección, ¿cierto? Que es de sacrificio. Vamos a ver de qué se trata eso. Otra de las corrosiones posibles que pueden aparecer también, ¿cierto? Son las corrosiones galvánicas. Y las corrosiones galvánicas se provocan entre metales. O sea, cuando utilizamos, y lo voy a poner en el caso más común, pernería que no es del mismo tipo materialidad, ¿cierto? Que el sistema de canalización, en este caso el canastillo. Por eso es 100% se genera una diferencia de potencial y con el tiempo eso genera corrosión galvánica. Entonces, se recomienda siempre que si la solución que se está utilizando es electrozincada, se acompañe con la pernería o con los accesorios electrozincados. Si es galvanizado en caliente, de la misma forma, y lo mismo para el caso de los aceros inoxidables. O sea, el llamado ahí, la recomendación es siempre a no mezclar accesorios para evitar, ¿cierto?, este tipo de corrosión. Bien. A pesar de que, ¿cierto?, hay algunas situaciones en las cuales mezclas que generan algunos escenarios menos dañinos, ¿cierto?, que incluso pueden llegar a ser favorables, se da, ¿cierto?, en los cuales los límites de milivoltios que se generan son menores, pero yo ahí como recomendación siempre voy a dejar de que traten de utilizar el accesorio, ¿cierto?, más adecuado. O sea, si es electrozincado, accesorios electrozincados; si es galvanizado en caliente, lo mismo, ya lo dijimos; y si es inoxidable, que sean también sus accesorios inoxidables, lo más recomendable, ¿ya? La protección por sacrificio en el zinc funciona de la siguiente forma. O sea, el acero, en este caso, se baña con zinc, o se le adhiere una capa de zinc protector. Entonces, con el paso del tiempo, ¿cierto?, y a los agentes corrosivos, lo que van a hacer es ir dañando este zinc, o este zinc va a ir protegiendo el acero. Entonces, se va a ir generando encima una pequeña película, que es conocido también como óxido blanco, que en realidad no es más que la protección o la reacción química que tiene este zinc al encontrarse, ¿cierto?, con la humedad o con los agentes químicos corrosivos, ¿ya? Y obviamente con el paso del tiempo, ¿cierto?, este zinc se va a ir desgastando por protección. Por eso llamamos que es una protección de sacrificio, porque se va a ir gastando este zinc a medida que pase el tiempo, hasta llegar, ¿cierto?, a una situación en la cual ya el zinc se va a acabar por completo. Acá yo coloqué dos imágenes que son muy, muy claves, porque este punto de la corrección es importante incluso también cuando yo, por ejemplo, compro canastillo o compro la solución metálica para algún proyecto y no la almaceno adecuadamente. Ojo, eso es súper importante, ¿ya? Porque si la dejo sometida a alguna situación ambiental no favorable para el tipo que yo compré, voy a tener resultados, ¿cierto?, perjudiciales. Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, un canastillo, fíjense, ¿cierto?, esas como aureolas blancas. Efectivamente estamos en presencia de óxido blanco. Ya, en este caso era un canastillo que no fue almacenado adecuadamente, que quedó, ¿cierto?, antes de su instalación, quedó expuesto a humedad y claramente no era el canastillo adecuado para esa humedad, de haber sido un canastillo pensado para un interior. Por tanto, empezó a acumular automáticamente este óxido blanco. ¿Es anormal? No, en realidad funcionó la protección, ¿cierto?, de zinc. No, lo ideal obviamente es que esto no llegue a ese punto. Y acá en el otro caso tenemos un canastillo que también dejé la foto en particular. Este fue un canastillo que nosotros recibimos, que tuvimos que sacar porque en su transporte marítimo claramente estuvo expuesto a condiciones, ¿cierto?, inadecuadas. Hubo ahí una corrosión y fíjense que también tiene este recubrimiento blanco. O sea, claramente este canastillo hubo que desecharlo y sacarlo de nuestro stock porque claramente tuvo problemas en su transporte, ¿ya? Pero son condiciones que las quise exponer acá para que ustedes vean también cómo es el comportamiento cuando se someten este tipo de productos, ¿cierto?, a condiciones ambientales que no son favorables. Bien, así es como queda entonces cuando ya se acaba toda la cobertura de zinc, ¿cierto? Por protección se acaba y simplemente va a quedar el acero descubierto, ¿ya? ¿Qué
¿Qué otra cosa es importante? Es muy importante que se consideren las herramientas adecuadas también para realizar los cortes. A veces en obra o en terreno es mucho más fácil, ¿cierto? Me lo han comentado muchas veces, cortar con un esmeril, por ejemplo. Pero un esmeril efectivamente genera un corte recto. Si es así el caso, donde la obra requiere por premisa del tiempo, cortarlo de esta forma, siempre es recomendable proteger la zona. Ya vamos a incorporar nosotros a nuestro portafolio pronto un spray que permite proteger la zona cuando se utiliza este tipo de corte. Lo ideal siempre es cortar con una herramienta adecuada. En este caso, por ejemplo, este cortador tiene un ángulo especial, ¿cierto? En el filo de corte, que lo que permite es arrastrar la película de zinc, ¿cierto? Protegiendo el punto ya de corte. Eso es lo ideal, porque de lo contrario, esa zona también va a empezar a oxidarse. Y esto es como el óxido, es como una especie de carie, ¿cierto? Va a empezar a corroer definitivamente el metal de la zona. ¿Ven? Otro punto importante a considerar, y ya vimos que también está tipificado dentro de la nueva norma, dentro de este pliego técnico número 4, ¿cierto? Es la capacidad que tiene el sistema de canalización, en este caso el canastillo, para poder, ¿cierto?, soportar el fuego, ¿cierto?, en el caso de un incendio. Entonces, esta prueba, ¿cierto?, se exige mucho, es un estándar alemán, ¿cierto?, que se exige en la DIN 4102-12. Fíjense que lo que se busca es someter al canastillo en condiciones de uso, como serían las condiciones de uso más normales posibles, a una temperatura de 1000 grados Celsius durante 30, 60 o 90 minutos. Existen 3 formas de certificar. Se puede certificar el canastillo a 30, 60 o a 90. Ya el fabricante decide, ¿cierto?, bajo qué criterio. Nuestra norma ya lo vimos, ahora va a exigir que sea al máximo a los 90 minutos, ya en 90, por eso lo decía. Pero a la larga tiene como finalidad el garantizar, ¿cierto?, que los sistemas de seguridad en una instalación, ¿cierto?, o de luminaria de emergencia, sistemas de emergencia se puedan mantener, ¿cierto?, durante un tiempo adecuado que permita la evacuación del edificio y la llegada de los servicios, ¿cierto?, de asistencia, bomberos, ¿cierto?, ambulancias, etc. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Yo acá también tengo algunas fotos para poder mostrarles. Fíjense que este es un horno que tiene 4 metros de profundidad, 2 metros de ancho por 2,5 de alto. Es un gran horno, ¿cierto? Y en su interior lo que se hace es la colocación de los sistemas de canalización, ya cargados, ¿cierto? También como están tipificados en el estándar, ¿cierto? Y una vez que ya están en su disposición, de acuerdo a lo que pide el estándar o el ensayo, simplemente se enciende, ¿cierto? Se aplican los 1000 grados Celsius y se mantiene, ¿cierto?, por los periodos de tiempo que se establecen, ¿ya? Entonces, si se fijan, una vez finalizada la prueba, ¿cierto?, el canastillo en ningún caso, en este caso Cablofil, en ningún caso se desprendió, se salió. Fíjense que el canastillo tendió a tener la curvatura de hamaca de forma natural, ¿cierto?, una vez incinerado, pero en ningún caso se rompieron, ¿cierto?, o se cayeron de su estructura, como sí pasa en algunas otras soluciones. Por ejemplo, muchas veces las bandejas que son ranuradas tienden, ¿cierto?, a extruirse, a expandirse, ¿cierto?, en sus perforaciones, se dilatan y terminan cediendo y botando la carga. Y bueno, no vamos a poner ese punto de comparación también en el PVC, porque claramente el PVC se extruiría totalmente bajo una condición de ensayo de ese estilo, ¿ya? Entonces, es súper importante que los sistemas de canalización metálica también cuenten con las certificaciones establecidas. En este caso, Cablofil está sometido a los 2 ensayos, al E30, ¿cierto? 30 minutos es el mínimo requerido para poder evacuar, ¿cierto?, un edificio, y 90, ¿cierto?, que es el máximo en que se necesita mantener los servicios necesarios para la llegada de los servicios de emergencia o de ayuda, ¿ya? Entonces, para ambos están los certificados, ¿cierto?, en el caso de Cablofil. Otro de los puntos importantes que también se debe considerar, sobre todo, y acá mucho, no quiero solamente decir que para data center, pero se utiliza mucho en data center también, ¿cierto?, son las barreras cortafuego. Estos sistemas se expanden al momento de estar en presencia de una alta temperatura o de un incendio, expanden, ¿cierto?, una espuma en su interior, cortando, ¿cierto?, el paso, ¿cierto?, del fuego desde una habitación a otra. Entonces, con estos elementos evitamos que el fuego se propague a través del conductor desde una sala a otra. Ya también son parte del sistema.
Dentro de los puntos que hablábamos también de la norma, estaba en el que el canastillo sea capaz también de garantizar una buena compatibilidad electromagnética. Y eso es un punto súper importante, toda vez que el canastillo como solución se utiliza muchísimo en sistemas de comunicación. Ya lo habíamos dicho hace unos segundos atrás, que uno de los elementos más utilizados para la canalización en data center. Ya en Chile cada vez se construyen más data centers, por tanto también es muy necesario, ¿cierto?, el ir conociendo respecto a este tipo de solución para ese sentido, para ese tipo de aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad electromagnética o CEM, siempre vamos a tener una fuente de este ruido, de esta perturbación, ¿cierto?, electromagnética, que viene procedente de cables de energía, principalmente, o teléfonos móviles, rayos que puedan caer también en una instalación, variadores de frecuencia, sea mucho a nivel industrial, los variadores de frecuencia también son grandes generadores de armónicos por lo general. Entonces, todas estas altas frecuencias, estos ruidos, esta contaminación, ¿cierto?, electromagnética puede afectar a una víctima, que generalmente son los cables de datos, ¿cierto?, los cables de control, informática, o bien incluso hasta los mismos aparatos de comunicación. Y una de las fuentes como predilectas para poder llegar desde esta fuente hasta esta víctima son los canastillos, son estos sistemas que acoplan, ¿cierto?, a la larga, o que canalizan el cableado por toda la planta, ¿cierto?, el data center, donde esté instalado, y que puede hacer llegar, ¿cierto?, el que se propague esta fuente de perturbación hacia una víctima. Y es por eso que el canastillo debe garantizar también, ¿cierto?, una solución de forma adecuada para canalizar estas corrientes, ¿cierto?, o estas, bien dicho, corrientes provocadas por compatibilidad o por electromagnetismo, ¿cierto?, derivarlas de forma adecuada a tierra como corresponda. Bien, 4 son las reglas de oro que se establecen, ¿cierto?, de acuerdo a la IEC 50174-2. Primero, se dice que hay que separar los conductores de energía y de datos. Ya eso es como primero, se habla de ojalá a lo menos unos 20 centímetros. Segundo, asegurar la continuidad eléctrica en bandejas y uniones. Eso es muy importante, asegurar la continuidad eléctrica. Ya vimos que la norma también lo aborda desde un punto de vista de la seguridad, pero es súper importante la continuidad por compatibilidad electromagnética y seguridad. O sea, ambos van a ser un beneficio. Ya, realizar cruces de conductores eléctricos en ángulo recto también va a ayudar, ¿cierto?, a tener una mejor compatibilidad electromagnética, y conectar siempre las bandejas a tierra. Eso es súper importante. De nada sirve que todo el recorrido de la canalización metálica, en este caso que todo el recorrido del canastillo tenga los puntos de tierra si luego la estructura completa no está adecuadamente aterrizada, ¿cierto?, a la red de equipotencial de tierra. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de distintas estructuras, ¿cierto?, metálicas, pero es importante que llegue, ¿cierto?, y que el canastillo se aterrice adecuadamente, que tenga un punto a la red equipotencial de tierra. Entonces, veamos, por estudios, como Cablofil, ¿cierto?, como tal, se pidieron estudios a distintos laboratorios para garantizar, ¿cierto?, el comportamiento del canastillo comparado con otras soluciones, para ver su compatibilidad electromagnética, ¿ya? Porque generalmente estaba entredicho un poco el que el canastillo sirviera adecuadamente para este tipo de soluciones, ¿cierto? Debido a que no era una jaula de Faraday completa, o no sé si han escuchado hablar de esa estructura, ¿cierto? O de la famosa jaula de Faraday, ¿ya? Pero a la larga, lo que se dice es que una canalización que sea metálica completamente sellada va a permitir o va a entregar una mejor compatibilidad electromagnética, porque todas estas señales van a quedar obviamente en la carcasa o en la canalización y no van a afectar al cableado. Ese es un poco lo que se dice, ¿ya? Ahora, fíjense que nosotros lo que se mandaron a testear son distintas pruebas. Una es considerando el cable por sí solo sometido a una perturbación. Claramente, si lo sometemos a una perturbación electromagnética sin ningún sistema adicional, su perturbación leída o medida en el cable va a ser también la más alta. Luego se hicieron comparaciones con 2 soluciones. Una de ellas es una canalización ranurada, ¿ya? Una canalización ranurada sin tapa, ¿ya? O sea, tampoco tenemos una jaula de Faraday completamente cerrada, sino que tenemos una solución ranurada sin tapa comparada con un canastillo sin tapa, ¿ya? Fíjense que las perturbaciones en ambos casos, ¿cierto?,
medidas también el cable son muy similares, o sea, no hay una gran diferencia en el comportamiento. De hecho, incluso para algunas frecuencias determinadas es peor el comportamiento de una canalización ranurada que de un canastillo, ¿ya? Pero no hay grandes diferencias en su comportamiento, ¿cierto?, ante la interferencia electromagnética. Y por último, se compara una solución de canalización de bandeja metálica completamente cerrada en comparación de un sistema de canalización canastillo con tapa. Ya en este caso es Cablofil con tapa, ¿cierto? Y fíjense que el comportamiento pasa exactamente lo mismo. El comportamiento es muy similar. ¿Ya? Efectivamente, hay un efecto de jaula de Faraday, mientras más cerrado, mejora también el rendimiento, pero no hay grandes diferencias entre soluciones, ¿ya? Por tanto, el comportamiento que tendríamos en un canastillo con tapa a una bandeja cerrada con tapa también son similares, ¿ya? Lo que sí, en cuanto a disposición del cableado, ¿cierto? Y si hablamos de elementos combinados con fuerza, vamos a tener incluso mejor ventilación. Hay varios beneficios, otros asociados también al sistema tipo canastillo. Bien. ¿Qué otras pruebas se hizo? Según CETIM, 118 configuraciones distintas. O sea, se probaron 118 configuraciones distintas entre un cableado de fuerza con un cableado de datos para poder ver y asegurar, ¿cierto?, de forma adecuada la compatibilidad electromagnética. Entonces, veamos los dos casos. Se midieron las perturbaciones en el cable de comunicaciones con un cable de fuerza sin separación. O sea, ese es el primer caso. Tenemos un cable de fuerza sometido directamente al lado de un cable de comunicaciones. Si se miden las perturbaciones en el cable de comunicaciones, son las más altas, ¿cierto? Posteriormente, tenemos, ¿cierto?, un cable de fuerza, con uno de comunicación separado por 30 centímetros y automáticamente vean cómo es la baja, ¿cierto?, en la perturbación medida en el cable de comunicación. O sea, ya el distanciamiento, ¿cierto?, ayuda, en este caso, a mejorar el rendimiento o a tener menos perturbación medida en el cable. Y cuando esta misma configuración de separación de 30 centímetros nosotros la colocamos en un canastillo y además este canastillo está debidamente aterrizado, fíjense que la perturbación medida en el cable también es mucho, mucho menor, ¿ya? Entonces, el garantizar una adecuada compatibilidad electromagnética en este sistema de solución tipo canastillo o en otra también depende de varios factores, ¿ya? Depende efectivamente de la estructura que tenga la canalización, ¿cierto? Ojalá, de preferencia, debiésemos ver la opción de utilizar algún sistema con tapa, vamos a tener mejores resultados también. La separación es fundamental de cables de fuerza y la adecuada puesta a tierra, ¿cierto? Y uniones que tenga el canastillo también nos van a contribuir a tener un rendimiento mucho mejor. ¿Bien? Ahí está, ¿cierto?, un poco lo que comentábamos. Y en cuanto a la continuidad eléctrica, ¿cierto?, también este punto es súper importante porque no solamente, ya dijimos, nos garantiza una buena compatibilidad electromagnética, sino que además, ¿cierto?, nos brinda seguridad. En el caso, ¿cierto?, de que alguien está haciendo una mantención, ¿cierto?, o alguna modificación en el cableado, en el canastillo, ¿ya?, y hubiese alguna falla, ¿cierto?, alguna perforación de un conductor, ¿cierto?, algún corte en alguna chaqueta que dejara expuesto el canastillo o sometido este canastillo a una corriente, una adecuada resistencia de unión, o sea, una resistencia baja de unión, lo que va a propiciar es que la fuga o la corriente de fuga se vaya directamente a tierra, haciendo actuar los sistemas de protección. Ya, por tanto, le va a brindar obviamente también más seguridad. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de compatibilidad electromagnética, el que sea una baja resistencia de unión también va a garantizar mejor compatibilidad, porque estas señales de perturbación, estas señales parásitas o corrientes parásitas que se pueden generar, tampoco son altas, ¿ya? Por tanto, obviamente, mientras más baja sea la resistencia, también voy a poder conducir mejor estas bajas corrientes. ¿Qué punto es importante a considerar acá? Fíjense que el estándar en la norma IEC 61537 impone una resistencia de unión máxima de 50 miliohm. En el caso del canastillo Cablofil, cada una de las uniones, en general, ¿cierto?, tiene una resistencia de 0,82 miliohm, o sea, no alcanza a ser 1 miliohm de resistencia a unión. Ya eso también es una ventaja y, bueno, está alineado también con lo que conversábamos hace unos minutos atrás respecto al requerimiento de la norma, de que no sobrepase, ¿cierto?, los 5 miliohm. Bien, entonces,
Como conclusiones en ese aspecto, seguridad, compatibilidad electromagnética, es muy importante la resistencia, ¿cierto?, de unión, que sea baja. Y ya lo dijimos, de nada sirve que todo el canastillo esté unido, ¿cierto?, y con los puntos de tierra adecuados si luego no aterrizamos la estructura como tal. Y eso también lo define y está establecido en la norma y en la nueva norma también. Entonces, es importante una red equipotencial de tierra, ya que todo el sistema de canalización esté debidamente aterrizado, ¿ya? ¿Qué se recomienda cuando es un trazado de entre 15 y 20 metros? Ojalá ambos extremos se aterricen, y cuando son trazados mucho más allá de los 15 o 20 metros, se recomienda que ojalá vaya un punto de puesta a tierra cada 15 o 20 metros. De esa forma vamos armando un sistema bastante más seguro. Si alguno de los puntos se llegase a dañar su tierra, se llegara a desconectar, solamente va a ser un tramo menor el que va a quedar sometido, ¿cierto?, a una zona insegura, y todos los demás van a permanecer, ¿cierto?, debidamente conectados. ¿Bien? Para el sistema de puesta a tierra existen, ¿cierto?, distintas soluciones para poder llevar, ¿cierto?, el conductor de tierra a un costado, tanto en aluminio como en cobre. También vamos a incorporar dentro de poco unos sistemas de gancho que son de fácil instalación. Entonces, existen varias alternativas en esa línea. ¿Qué otro beneficio tiene el sistema de canalización Cablofil en particular? Es respecto a la disipación térmica, ¿ya? Que tengamos un canastillo como sistema de canalización para potencia es lo más cercano que podemos tener a una solución, ¿cierto?, al aire. Por tanto, se va a provocar ventilación natural. Cuando nosotros tenemos un conductor, ¿cierto?, que soporte o que conduzca, ¿cierto?, corriente eléctrica destinada a la potencia, ¿cierto?, dentro de un sistema de canalización cerrada, como podría ser una bandeja, ¿cierto?, u otra con menor ventilación, de forma automática, a medida que el cable disipe calor, ¿cierto?, ese mismo calor se va a acumular y va a cambiar la resistividad específica del conductor. O sea, lo va a hacer que tenga más resistencia, y esa mayor resistencia va a generar mayor disipación, y así, etcétera. Va a ser un círculo vicioso, ¿cierto?, o reiterativo. Por eso es súper importante que este tipo de soluciones estén ventiladas, que tengan la facilidad de que haya una circulación de aire. Eso va a contribuir, ¿cierto?, a disminuir la resistencia y a que yo también no tenga que sobredimensionar el cableado. Si yo no tengo que sobredimensionar el cableado para un mismo nivel de potencia, ¿cierto?, de corriente que voy a poder trasladar, eso va a contribuir también, ¿cierto?, a tener menos pérdidas, ¿cierto?, y una mayor eficiencia. O sea, fíjense cómo la disipación y los aspectos de disipación térmica están relacionados en el canastillo con la eficiencia energética, incluso con la durabilidad del cableado y con varios aspectos. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener esto en consideración, y claramente es una ventaja que tienen los sistemas tipo canastillo en relación a otras soluciones de canalización cerradas, ¿ya? ¿Qué otros ensayos o pruebas, también pensando en la parte más de datos o de comunicaciones, se han hecho con canastillo Cablofil? Es medir distintos parámetros de comunicaciones, ¿cierto?, en redes de datos, para garantizar, por ejemplo, que no hayan pérdidas de retorno, porque muchos decían este tipo de soluciones que cuando yo tengo muchos cableados de comunicación de esta forma, apilados, ¿cierto?, sobre un canastillo, cada uno de estos aceros galvanizados, ¿cierto?, estos alambres, van a ir generando una presión sobre el cable de comunicación, evitando que la información llegase de forma adecuada. Entonces, se hicieron ensayos también al respecto con cableados, 90 metros de cableado, categoría 5E y categoría 6, son sometidos, ¿cierto?, a pruebas, un poco emulando la solución en un canastillo y emulándola en un fondo plano, y los resultados, ¿cierto?, de las pérdidas de retorno medida es que no existe tal efecto. O sea, la comunicación se mantiene de todas formas, no existe una problemática asociada al cableado, ¿cierto?, si llevamos la alternativa de canalización, o si utilizamos la alternativa de canalización tipo canastillo. ¿Bien? Y obviamente otro de los mitos, yo digo siempre son mitos, o son cosas que se dicen pero que en realidad hay que probar para realmente darse cuenta de que no es así, es el envejecimiento prematuro del cableado por estar sometido,
¿cierto?, a un sistema de canalización abierta. Ya dijimos que una de las ventajas de la canalización abierta es esta ventilación, que nos va a ayudar en disipación, a disminuir, ¿cierto?, disipación térmica, a mejorar la eficiencia energética también. Cuando está sometido, ¿cierto?, en el canastillo Cablofil, el cable a una prueba de envejecimiento, ¿cierto? Fíjense que lo que se hizo fue acelerar el envejecimiento de 15 años al cableado, ¿ya? Haciéndole 200 ciclos de cambio de temperatura entre menos 40 y más 85 grados Celsius en un periodo de 2 semanas. Haciendo eso se logra un proceso de envejecimiento acelerado y a la larga los resultados, ¿cierto?, es que tiene incluso mejores resultados porque el envejecimiento provocado por el aumento de la temperatura es mucho más dañino, ¿cierto?, que el tener el cableado, ¿cierto?, al aire o al intemperio de forma más abierta. ¿Ya? Entonces, hay muchas ventajas y lo importante, ¿cierto?, es que estas siempre estén respaldadas mediante certificados, pues certificados de prueba. Así uno realmente puede comprobar este tipo de beneficios en comparación a otro tipo de soluciones. ¿Ya? Para contarles un poco, ya me pasé un minuto, les estoy robando de su tiempo, para comentarles un poco el portafolio que tiene Cablofil de Legrand, ¿cierto? Van a encontrar dentro de la oferta soluciones, ¿cierto?, de 30 milímetros, ¿cierto?, de altura, de 54 milímetros de altura y de 105 milímetros de altura, ¿ya? Por anchos, ¿cierto?, que van desde los 50 hasta los 600 milímetros de altura, ¿ya? Dentro de poco tiempo más van a encontrar también soluciones con alturas de 150 milímetros de altura, ¿cierto?, que es de mayor capacidad, que están siendo mucho solicitados para proyectos de data center, ¿ya? Y obviamente toda una serie de tipos de soportación distinta. Acá, por ejemplo, está el soporte más clásico RCCN, que les va a permitir hacer una instalación tipo trapecio, lo llamo yo, ¿cierto? Pero es la instalación más tradicional con el hilo corrido, ¿cierto? O este mismo accesorio les va a permitir hacer una instalación a muro, ¿cierto? Utilizarla como instalación a piso, es un soporte bien versátil. Existe este otro, por ejemplo, modelo que tiene un único punto de anclaje para el hilo corrido, ¿ya? O escuadras que también se pueden utilizar a muro. La verdad que es muy variada la cantidad de soluciones. ¿Qué beneficios tiene? Sí, gran parte, por no decir todas, ¿cierto? Los tipos de soportación de Cablofil tienen un sistema que se llama FAST. ¿Qué significa? Que uno engancha el canastillo y simplemente aplasta algunas pestañas y el sistema de canalización queda fijo, ¿cierto?, al soporte. Yo no necesito estar colocándole tornillos a cada uno de los puntos. Viene ya con un sistema de fijación rápida que basta con una herramienta que la trae incluso el mismo canastillo cuando compro unas eclisas de unión. Yo voy a poder, ¿cierto?, ensamblarlo sin mayor trabajo. Ya, o sea, también facilita mucho esta instalación. Ya, para los soportes típicos, ¿cierto?, tipo Riel Unistrut, existen estos tipos de complementos de seguro que se llama Fastrut, ya que incluso estos se instalan con los dedos, o sea, simplemente no necesitas de una herramienta, se coloca el canastillo en la parte superior y simplemente se enganchan estos Fastrut directamente, ¿cierto?, al Riel Unistrut, que es uno de los soportes más tradicionales de instalación, ¿ya? Otro de los soportes muy utilizados que nosotros pronto lo vamos a tener también como una exhibición, ojalá lo puedan ver, son estos soportes AS, ya soportes que son muy estéticos, muy poco visibles cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, soluciones de canalizaciones dentro de entornos como oficinas, ya oficinas que sean con un entorno mucho más industrial, con el hormigón a la vista, que opten por soluciones de este estilo, en vez de colocar, por ejemplo, el típico trapecio, se podría llegar a una solución con estos soportes colgantes que son también mucho más estéticos a la vista, ¿ya? Soportación hay muchas, la verdad que nos faltaría tiempo para poder verlas todas, pero yo les dejé también una guía de instalación donde van a poder encontrar muchos de ellos y los dejo invitados también a que revisen tanto nuestro catálogo como nuestra página. Van a encontrar soportes de techo, de muro, de piso, ¿cierto? Un sinfín de soportaciones. Fíjense que acá hay soportes para piso. Este soporte, que se llama UFC, es muy útil cuando yo quiero instalar canastillos por debajo de pisos técnicos.
¿ya? Cuando hay un requerimiento de instalar canastillo debajo de pisos técnicos, esta es una muy buena solución, ¿cierto? Y la anclo los mismos pivotes del piso técnico. Entonces, hay varias soluciones de ensamblado, los rieles, ¿cierto? Cuando ya necesito llevar varios canastillos en una misma línea. Las uniones rápidas, que ya se los había mencionado antes, me van a evitar tener que estar colocando una serie de tornillitos en cada una de las uniones. Simplemente mediante una herramienta, ¿cierto? Coloco una eclisa de forma muy rápida y voy ensamblando el canastillo con mucha facilidad, ¿ya? ¿Por qué puse aquí esta unión Cefas? Siempre es recomendable, y ahí les pido también que puedan revisar la guía de instalación, siempre es recomendable cuando tengo canastillos que sean más de 300 milímetros de ancho, no solamente colocar uniones en los extremos o los laterales, sino que también colocar una unión en la parte inferior. Ya puede ser de este mismo unión rápida, RCC, EDRN, o bien puede ser esta unión Cefas, pero sirve mucho para darle también más soportación. Cuando necesito hacer curvas de forma rápida, puedo utilizar las uniones Fast Lock, ya que esto le va a dar mucha facilidad, ¿cierto?, a la curva. Yo simplemente corto los alambres de cablofil, doy la forma de la curva que necesito y coloco los Fast Lock Auto para generar las curvas de gran radio o pequeño radio. Y existe también tornillería en cablofil que se utiliza de forma bastante menor, porque el canastillo cablofil, como yo les decía, está diseñado para que sea de rápida instalación. Entonces, todos sus soportes, uniones, son uniones rápidas. Trata de que sea así. Pero de todas formas, existen tornillerías para reforzar algunos puntos, o bien, en el caso de que uno no quiera usar uniones rápidas y quiera optar por la alternativa tradicional de las uniones tipo tornillo. También existen dentro del portafolio. ¿Bien? Y ya habíamos visto un poco accesorios para la unión de cables de tierra, para la instalación de luminarias, para las salidas y derivaciones de conduit, para cajas, ¿cierto?, de derivación. Ahí hay una infinidad también de accesorios. Estamos también incorporando en nuestro catálogo muchos accesorios de bajada de cable, ya que son muy solicitados para las instalaciones de telecomunicaciones o de TI, data center, también se están incorporando. Bien. Recomendaciones en los soportes. Cuando voy a hacer un cambio de nivel, siempre en lo posible considerar un soporte antes del inicio del cambio de nivel y al término del cambio de nivel. Ya, cuando estoy realizando curvas de gran radio, siempre colocar ojalá un soporte al inicio de la curva, a la mitad de la curva y al término de la curva. Eso les va a dar mayor sustentación mecánica. Y cuando estoy haciendo derivaciones en T, siempre también es recomendable hacer un refuerzo de la derivación T, ¿cierto?, en su unión tal cual como se ve ahí en esas imágenes. Bien. Ya para finalizar, tuve que acelerar. Cablofil, la verdad que da para muchísimo. Ojalá que cuando ya podamos volver a una normalidad, tengamos la posibilidad de retomar los cursos de formación presencial, tengan la posibilidad de asistir, porque ahí se hace obviamente también más práctico en terreno y se pueden tocar todos estos puntos con mayor detención. Como conclusión, siempre tener presente el cumplimiento de las normas de instalación es fundamental. Ya por algo las tenemos, garantizan seguridad también. Considerar siempre que un producto de calidad siempre va a ser más seguro y duradero. Ya escoger la canalización adecuada para el tipo de instalación. Electrocincada, galvanizada en caliente, para que no tengamos que pasar malos ratos después porque se oxidó, porque escojamos o probemos de escoger siempre la canalización más adecuada para donde se va a instalar. ¿Ya? Y para todo lo anterior, ¿cierto? En el caso que ustedes tengan dudas, que necesiten apoyo, siempre van a poder contar con el apoyo y asesoría de Legrand. O sea, yo en esta misma presentación que les dejé está mi correo, se los voy a compartir ahora. Existe siempre un colega que está como ingeniero de turno. Si tienen alguna duda, ustedes llámenos y nosotros les vamos a poder ayudar a disipar esa duda, a solucionar y a darles, ¿cierto?, el apoyo que necesiten para enfrentar este tipo de proyectos. Eso. Alba, no sé si estás por ahí. Sí, Salvador, no sé si me escuchas. Sí, escucho. Bueno, muchísimas gracias, Salvador, por tu presentación, por todos esos tips y esas conclusiones. Acá les estoy dejando a nuestros clientes tu correo electrónico en caso de que tengan
alguna duda adicional, ya que veo que en el chat no hay ninguna. De todas formas, todavía tenemos unos minutitos más, así que si tienen alguna pregunta, esta es su oportunidad. Y si las preguntas surgen después, como es el caso algunas veces, entonces ahí está el correo de Salvador para que puedan escribirle y hacer todas sus consultas. Así que bueno, agradecerte, Salvador, y a todos los presentes por haber participado con nosotros en este segundo webinar. Como ustedes ya saben, al finalizar el webinar, ustedes van a recibir un correo con su diploma de participación en este segundo webinar del año 2021. Y aprovecho para recordarles también que pueden descargar la presentación en el panel de evento archivos compartidos. Y Salvador, también hay otro archivo, no sé si nos puedes hablar un poquitito acerca de ese segundo PDF que está. Sí, por supuesto que sí. De hecho, les puedo hablar y les puedo mostrar un poquito, si me dan 2 minutos, como para que entiendan el archivo que les compartí. Voy a compartir mi pantalla, Alba. A ver si puedo bien rapidito, para no quitarles más del tiempo, porque ya siento que ya me alargué. Tú me dices, Alba, si ya están viendo mi pantalla. Ahí la estamos viendo, Salvador. Perfecto. Yo lo que les compartí, aparte de la presentación, les dejé este archivo, que es la última guía de instalación del canastillo Cablofil. Ya esta es una guía que la utilizamos en el grupo a nivel internacional, por tanto, está en muchos idiomas, también está en español, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia un poco de esta guía? Esta guía no solamente me explica los distintos tipos de terminaciones, qué es lo más adecuado, sino que me presenta la oferta y las referencias también que tengamos de canastillo. Ya, ojo, no todas las referencias nosotros las tenemos en Chile, pero si hay alguna que les llame la atención y tienen dudas si está, pueden llamarnos, preguntarnos y nosotros los vamos a orientar. Pero acá están las curvas, fíjense, de todo lo que nosotros estuvimos conversando recién, para las separaciones, cuántos son, ¿cierto?, los kilos soportados, y está dividido, ¿cierto?, primero por los canastillos, en distintas producciones. Luego de eso están todos los sistemas de unión, si se fijan, van a poder encontrarlas también en la guía. Van a poder encontrar los tipos de soportes, fíjense, están todos los tipos de soporte, voy a ir un poquito más rápido ahí. Y fíjense, los tipos de soportes también aparece lo que habíamos conversado, cuánto es la capacidad mecánica que pueden resistir, etc. Generalmente se da en deca-newton, ¿ya? Pero eso es una conversión a kilogramos bien rápida. Y voy a llegar al último punto que me interesa, que es esta naranjo. Porque acá están, ¿cierto?, los cortes que yo debo hacer. Muchas veces cuando se habla del canastillo Cablofil nos dicen como, oye, ¿y hay que inventar en realidad los cortes? No hay que inventarlos, los cortes están dados. Entonces, en esta misma guía, ustedes buscan de acuerdo a la medida de canastillo que estén utilizando y automáticamente les va a mostrar cuáles son los cortes, ¿cierto?, o las varillas que se deben cortar para conseguir la forma. Además de, ¿cierto?, indicarnos cuál, ¿cierto?, va a ser el sistema de fijación más adecuado para ese accesorio, para esa curva de derivación o lo que se esté buscando realizar, ¿ya? Insisto, acá está tornillería igual, Cablofil, voy a volver a Alba, a ver, terminar de compartir. Cablofil da para una presentación muy larga. Generalmente el curso de Cablofil dura 6 horas, más o menos presencial, con práctica. Así que es muy probable que si salgan dudas, o que salgan dudas cuando nos enfrentemos a algún proyecto así, pueden contar con nosotros y darnos un llamado, los vamos a ayudar con mucho gusto. ¿Ya? Y, lógicamente, también, a medida que vayamos aprendiendo la nueva norma, yo creo que van a salir cada vez más dudas al respecto también de esos sistemas. Así es, Salvador. Acá tenemos una pregunta, Salvador, de don Maximiliano. Te la voy a colocar en pantalla para que la veamos. Y mientras, también avisarles a todos que ya se encuentra disponible en la parte superior de la pantalla nuestra encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar qué tal les pareció esta actividad, este webinar, y que nos puedan hacer sus comentarios, ya que en marzo vamos a arrancar con muchos más webinars a la semana y queremos tomar todos sus comentarios, todas sus sugerencias en práctica para marzo. Así que muchas gracias a todos y ahí les dejamos entonces la encuesta de satisfacción. Con respecto a la pregunta de don Maximiliano, Salvador nos consulta, ¿cuáles son las diferencias entre las escalerillas o con los canastillos, además de la forma? ¿Cuál es más recomendable? Yo trabajo en minería y se usa principalmente escalerilla para cables de mayor
diámetro de 240 milímetros, 180, etcétera. Claro. Maximiliano, gracias por la pregunta y no me extraña en lo absoluto que se utilice escalerilla porque tenemos una cultura de instalación en Chile que es muy de escalerilla, ¿ya? Por eso también yo les mencionaba que incluso nuestra norma NSH 4-2003 ni siquiera menciona la palabra canastillo. Es una solución, no quiero decir que es nueva porque la tenemos hace varios años, pero que la norma no la tenía integrada, ¿ya? Ahora, claramente, por ejemplo, para diámetros mayores, muchas veces lo que se estima en realidad es la resistencia mecánica que pueda tener el sistema de canalización, ¿ya? Ahí la invitación sería, por ejemplo, ver para estos diámetros de cable en realidad los pesos promedios que se puedan tener por metro y comparar si es factible en un sistema de canastillo poder llevar también cableado de este diámetro. Yo soy de la idea de que sí, he visto algunas instalaciones en fotografía con cables de grueso calibre, ¿cierto?, sometidos en canastillo. En ese sentido, incluso si hablamos de cables que sean de potencia, o sea, que estén llevando grandes cantidades de corriente, me arriesgaría a decir que incluso es mejor una opción de canastillo, por lo que habíamos comentado delante, que es una solución mucho más abierta para la ventilación, ¿ya? Así que en ese sentido tienen ventajas claramente el canastillo sobre la escalerilla. Yo creo que es un tema, Maximiliano, netamente de cultura de instalación. Estamos muy familiarizados con la escalerilla, ¿ya? Pero a medida que pasa el tiempo, que se van viendo los beneficios también de las soluciones de tipo canastillo, es muy probable que se vayan reemplazando, ¿ya? Acá nos dice don Maximiliano, te la coloco Salvador, ya nos hizo un comentario, nos dice, yo nunca había escuchado sobre el canastillo, soy ingeniero relativamente nuevo en el rubro, así que muchas gracias, Salvador, por tu explicación, nos dice don Maximiliano. Sí. Lo invitamos entonces a nuestro colega Maximiliano a que lo conozca más, porque es una muy buena solución de canalización, como vimos, son varios los beneficios y que no es extraño que tal vez no lo conozca, porque insisto que en nuestra cultura es muy de escalerilla y de bandeja, pero va a ir cambiando cada vez más a este tipo de soluciones, así que... Salvador, y comentarle a don Maximiliano que también tenemos un videocurso en YouTube de este curso de cableofil, e incluso hay una parte donde Salvador hace una pequeña demostración práctica, así que bueno, le invitamos a don Maximiliano a verla para que pueda tener un poquito más de información al respecto. Sí, y si más adelante dejamos la invitación un poco extendida, también podemos tener, Alba, alguna jornada, ¿por qué no?, del uso de CabloCAD, ya que es un software para poder proyectar y cubicar cablofil. Ya, así que para los que estén interesados, lo vamos a revisar para por lo pronto tener alguna jornada. El CabloCAD es bien sencillo, así que no requiere más de una hora, por ejemplo, para hacer una demostración de cómo poder utilizar el software para hacer proyectos ya con el sistema de canastillo. Así que dejamos desde ya la invitación, Alba, vamos a coordinarnos para hacer una jornada con CabloCAD. Claro que sí, Salvador. Vamos a trabajar en eso. Acá les dejé el link del videocurso en YouTube de cableofil para que lo puedan revisar, y don Juan Vega, Salvador nos hace una consulta si es posible descargar el CabloCAD. Absolutamente, don Juan, y es gratuito. Usted ingresa, les muestro, Alba, rápidamente. Sí, claro, por favor, Salvador, comparte tu pantalla para que le muestres dónde está el software. Yo les voy a mostrar rápidamente. Voy a volver a compartir mi escritorio. Rápidamente, esto me avisas, Alba, cuando ya lo veas. A ver, ahí ya estamos viendo tu pantalla, Salvador. Perfecto. Si yo ingreso al sitio de legrand.cl y me voy acá a este botón o esta zona que dice herramientas para profesionales, acá abajito sale descarga de software. Si pincho acá en descarga de software, va a cargar y acá yo voy a poder encontrar no solo CabloCAD, están muchos software que tiene Legrand. Fíjense que está el XL Pro para la parte de protecciones, para tableros, ¿cierto? Hay varios software y van a encontrar acá al final, casi al final, ¿cierto? Un software que dice CabloCAD. ¿Ya? Entonces, acá en este botón que dice solicitar, ustedes van a tener que, obviamente, colocar sus datos, ingresarse si no tienen su cuenta creada de
de Legrand pueden registrarse y crearla, es súper corto, y van a poder ingresar y descargarla de forma gratuita. Todos estos software de acá, ¿cierto? De cierta forma permiten ese formato de descarga. Entonces basta con que ustedes se logueen una vez, o se registren una vez, para poder acceder a todos estos software, ¿cierto? Que son de uso gratuito, que facilitan bastante, ¿cierto? La proyección, ¿cierto? O incluso la ubicación. Salva, te iba a pedir que no dejaras de compartir, pero ya es muy tarde. Sí. Don Juan, espero que eso haya respondido a su pregunta. De todas formas, cualquier duda nos puede contactar. Y aprovecho de compartir muy rápidamente, porque don Aníbal nos está consultando que cómo puede descargar el material y la presentación. Así que, Salva, ahora tú, porfa, me informas cuando ya puedan ver mi pantalla y de esta forma poderles mostrar a don Aníbal dónde puede encontrar la información para descargarla. Perfecto, ahí se ve Alba ya. Ahí se ve. Entonces, don Aníbal, en la parte derecha, en la parte superior, hay un botón que se llama panel de evento y debe tener sus iniciales al lado en un círculo. Si usted hace clic ahí, si está por notebook, por supuesto, le van a salir dos pestañitas, información del evento y archivos compartidos. En la sección de archivos compartidos, usted va a poder simplemente hacer clic aquí y descargar tanto la presentación como la guía técnica que les compartió Salvador. Si usted, don Aníbal, no logro ver si está por notebook. Entonces, pero para los que están por smartphone, también en información del webinar hay un botón en el smartphone que dice información del webinar y ahí ustedes van a poder encontrar los dos mismos documentos que se encuentran acá en el panel de evento archivos compartidos. Así que eso, Salvador, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros en esta segunda jornada de capacitación. Gracias a todos. Y bueno, también agradecer a todos los que se quedaron hasta el final. Sabemos que nos extendimos un poquito, pero era para entregarles la mayor cantidad de información posible al respecto. Así que gracias a todos, que tengan una muy feliz tarde y los dejamos invitados desde ya a participar en el próximo webinar que vamos a estar realizando la semana que viene. Vamos a comenzar nuevamente con la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales, así que los invitamos a todos aquellos que no pudieron participar el año que viene, que participen en esta especialidad y de esta forma van a poder entonces obtener no solo el diploma de participación de cada uno de los webinars, sino que si participan en todos los webinars de esa especialidad también van a recibir un diploma adicional por toda la especialidad de instalaciones eléctricas. Así que los esperamos entonces el próximo martes a la misma hora y bueno, muchas gracias a todos. Les dejé también, vamos a dejar la sesión abierta unos 3 minutitos más para que nos puedan comentar cómo fue su experiencia el día de hoy, qué tal les pareció este tema, esta especialidad, y en la parte superior de la pantalla van a encontrar entonces la encuesta con la que siempre terminamos cada uno de estos webinars. Así que gracias a todos, esperamos sus comentarios y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial,
que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.